es nuestro el momento. Retornamos con los hijos del vecino y bueno, tenemos una invitada especial en el programa. Hablamos hace unos días del caso Kushner Aramayo con la ex esposa de William Kushner. Es momento de hablar con la contraparte y nos encontramos con la señora Helen Álvarez, mamá de Andrea. Señora Helen, buenas tardes, bienvenida a los hijos del vecino. Muy buenas tardes, muchas gracias a toda la audiencia de este programa y a ustedes agradecerles pues por este espacio. Señora Helen, le agradecemos mucho su presencia en el programa para que nos comente la versión que usted tiene, que es muy importante que la sociedad también la conozca. Quisiéramos comenzar, señora Helen, porque nos comente cómo inicia su relación con William Andrea, señora Helen. Bueno, mire, la versión que yo tengo es la de la justicia, ¿no? Porque en este momento ya hay una sentencia. Ya los jueces han escuchado durante más de 4 años a testigos tanto presentados por la Fiscalía como por mí, como por la defensa del ahora condenado William Kushner. Han leído, se han escuchado en juicio las pruebas documentales que son cientos de páginas, han escuchado a 14 peritas y peritos que han hecho estudios científicos. Entonces, en este momento ya hay una sentencia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que en este momento, sobre lo que yo tendría que hablar, porque ya no es mi versión o la versión del acusado, una versión que ha ido cambiando de manera paulatina, de un inicio que decía que mi hija ha corrido detrás del carro tratando de alcanzar el carro que ya estaba abajo y que se ha tropezado y que ha dado 3 volteretes, eso es lo que decían, y que ahí se provocó toda la cantidad de lesiones que tiene el cuerpo de mi hija. O luego otra versión que decía que mi hija se agarró del carro y que corrió al lado del carro, una versión que le ha dado justamente la testigo estrella de la defensa de William Kushner, y que en la audiencia del 7 de junio del 2018 esa versión ha sido descartada también por la misma testigo que en audiencia de juicio ha dicho que ha mentido, que ha sido amenazada y que nunca vio lo que pasó, pese a que en la reconstrucción del hecho, que ha sido en octubre del 2015, ella 14 veces repite que mi hija se había agarrado del carro. 14 veces ella repite, pero en la audiencia del 7 de junio del 2018, ella dice que ya no quiere mentir más, que nunca vio y que alguien la llamó y le dijo que lo que tiene que decir, que tenga cuidado con sus hijos y que fue amenazada. Entonces, en ese momento, esa versión que decía que fue mi hija la que se agarró del carro, se descarta, ¿no ve? Otra cosa que ha quedado muy clara durante estos 4 años y casi 2 meses es que William Kushner Dávalos ha sido el que ha ido tras de mi hija. Mi hija ha ido con su amiga a Mongos a distraerse, a buscar un momento de esparcimiento luego de lo dura que ha sido la ruptura con este hombre, luego de el trato que le ha dado también este hombre. Él va, porque mi hija estaba en Mongos y él estaba en un restaurante de la zona sur, en Reinickendorf, ahí estaba él. Entonces él se toma el tiempo para subir desde la zona sur, él vive en la zona sur, y él estaba con 2 mujeres, bastante jóvenes, con 2, y él sube hasta Sopocachi, porque mi hija estaba a 4 cuadras de mi casa,
a 4 cuadras de donde vivimos, porque ella sale de mi casa y se va sola con su amiga. Y su amiga lleva a un amigo que se lo presenta a mi hija. Entonces ella estaba tranquila ahí y él llega. Y llega con 2 mujeres. Y entra directito, entra directo, no pide mesa, no nada. Él sabía que mi hija solía ir a Mongos los días martes porque era noche de salsa, ahora ya no hay ni Mongos, era noche de salsa. Entonces él no pide mesa ni nada, y para quienes han conocido Mongos, yo no conocía, yo lo he conocido en ese momento, hay 2 barras, una barra adelante y otra barra atrás. A la barra de atrás se podía entrar directamente por un pasillo que daba a los baños. William Kushner no entra a buscar mesa, a ver dónde habrá, no. Él entra directamente por la entrada, que daba prácticamente al lugar donde estaba la mesa, donde estaba mi hija, la mesa más oculta de Mongos, porque estaba en una esquinita, ahí cubierta. Pero él entra con las 2 mujeres y lo primero que hace es mirar al lado de donde estaba mi hija y saludarla. Habían terminado la relación el viernes. Viernes, sábado de discusión, domingo, lunes, martes en la mañana que ya no, mi hija ya había tomado la decisión de romper. Entonces él se le aparece ahí con 2 mujeres. Y él antes inclusive, ya había comenzado a criminalizar a mi hija, a victimizarse él, porque él les había contado a estas 2 acompañantes, una de ellas a la que recién había conocido y otra a la que ya conocía de mucho antes, y que inclusive mi hija sabía de esa relación así bastante cercana. Ya les había contado que les había dicho que había terminado la relación y que esa era una chica obsesionada con él. Entonces, obviamente, las 2 acompañantes le dicen, vámonos. Y él les dice, no, me voy a quedar, nos quedamos. Y se sientan en la mesa, en una mesa muy próxima a donde estaba mi hija con su amiga y el amigo. Y mi hija estaba ahí. Y claro, en el lapso de las horas que están, porque mi hija llega a las 10 de la noche a Mongos. Él llega a las 11:30 más o menos. Entonces, ¿quién ha ido a buscar a quién? Y él se queda. Y él la provoca, y él la humilla, y él la busca. Hasta que al final mi hija dice, basta, porque inclusive un momento de esos, perdón, en un momento de esos, William Kushner la llama, cuando estaba discutiendo con mi hija, la llama a la amiga y le dice, no sé cómo quitarme a tu amiga de encima. ¿Qué quiere decir eso? Entonces mi hija agarra y dice, ya no más. No sé por qué es tan cruel conmigo. Eso le dice a su amiga, pero también decide que ya no iba a dejar que le amargue la vida. No iba a dejar que le amargue la vida. Y se ponen a bailar, los 3, con su amiga y el otro amigo. Y en eso se le acerca un muchacho a mi hija y se ponen a bailar juntos. Entonces mi hija estaba bailando con un chico. De ahí estaba bailando, tranquila, contenta. En el momento en el que mi hija se pone a bailar con este chico, William Kushner, que estaba con 2 mujeres, agarra, se para, se va, y eso ya era más o menos las 3 de la mañana, 3:15. Ese rato él se para, va a la caja a pagar y al volver se mete al lugar de la pista de baile. Se mete a la pista de baile. Y ahí le dice algo al oído a mi hija. Le dice algo al oído y sale corriendo él, después de decirle algo a mi hija. ¿Qué le ha dicho a mi hija? Mínimo la ha insultado. Y mi hija ya había decidido que no le iba a aguantar una humillación más, que no le iba a aguantar una denigración más. Porque luego ya hemos visto el tipo de relación que le entablaba, de alternar, ¿no? Palabras de amor con palabras peyorativas. Por ejemplo, decir de haberle mandado foto de su pie
para que lo bese. Ese es William Kushner. Le manda la foto del pie 10 días antes de matarla. Y le dice para que lo beses. Y mi hija le dice, ¿qué te pasa? Ya pues. Entonces, ¿qué le ha dicho en ese momento? Y mi hija sale. Y este hombre tan cobarde, tan arrogante, mi hija lo alcanza, obviamente, para reclamarle, porque es su derecho, es el derecho de todas las mujeres, el defender su dignidad. Entonces, mi hija lo alcanza y él llama a un guardia de seguridad. ¿Pudiendo hablar? Él es el que lanza la piedra y oculta la mano. Y ahí es cuando él sale con las 3 mujeres. Habían dos versiones de él y de una de las chicas que decía que él había subido primero y bajó el carro hasta la intersección y que ahí subieron y una de las chicas decía que ha escuchado a mi hija correr y que la ha escuchado también hablar. Y la otra chica decía que no, que han subido todos, así más o menos media cuadra sobre la Pedro Salazar y que juntos han subido al carro. Entonces mi hija estaba ahí. Y ahí es donde William Kushner la ve a mi hija y pues a través del atropellamiento le manifiesta todo se puede decir, toda la soberbia, el desprecio que sentía en ese momento y algo que le decía siempre a mi hija y que no es que yo lo esté diciendo. Mi hija les ha contado a sus amigas a través de los mensajes de WhatsApp y con su propia voz les ha dicho todo lo que ha pasado este fin de semana, las cosas que le ha dicho. Y la voz de mi hija ha sido escuchada en el tribunal, porque ella les ha contado cómo él la ha tratado, lo que le ha dicho, que le ha dicho inclusive que si quería, porque él era su jefe también, había una situación de vulnerabilidad muy grande porque era su pareja, su jefe, y además en ese momento mi hija había prestado el lugar donde vivía porque él le había dicho, bueno, te vienes aquí por el pedido de una amiga. Entonces estaba en una situación total de vulnerabilidad. Entonces, él la ve a mi hija y embiste contra ella. Y no solamente le basta con hacerla caer, sino que pisa primero su pie, sube por el pie, no frena, luego sube por la rodilla, no frena, sube por el torso, no frena, y de este lado, el lado derecho, y pasa por su carita con la rueda. En el momento en el que la llanta pasa por la carita de mi hija, le provoca fractura de cráneo, de base de cráneo, y desde ese mismo momento ella tenía muerte cerebral. Le voy a leer el resumen de todas las lesiones internas y externas. Mi hija, su cuerpo, este cuerpo que los jueces han escuchado, tenía lo que le ha hecho William Kushner: trauma craneal con hundimiento, fractura de base de cráneo, fractura de arcos costales 3, 4, 5, desgarro severo de pulmón, hematoma en hígado, hematoma en riñón y laceración, lesión de vasos pélvicos, lesión de intestinos, desvío izquierdo de columna dorso-lumbar, varias placas excoriativas, múltiples escoriaciones longitudinales, variadas equimosis, numerosos hematomas, huella patrón de neumáticos de movilidad. Esta huella patrón, les voy a mostrar, esta huella patrón la han encontrado en el examen de las prendas de vestir. Han agarrado y han encontrado esa huella tanto en la ropa como en el rostro de mi hija. Aquí, si pueden ver, aquí toman, si se fijan en esa foto, están tomando la huella, ponen la llanta en una hoja y manchada, ¿no? Y la imprimen ahí. Luego esa huella la ponen, y eso han explicado los peritos de fotografía,
porque ellos luego han tenido que hacer esa hoja, la han convertido en una especie de negativo, una cosa así. Y luego esa huella patrón en ese papel que tienen ahí en el IDIF, porque les estoy mostrando la pericia del IDIF. Esa huella patrón la ponen sobre el rostro de mi hija. Y es exactamente la rueda. Mi hija no se ha hecho esto cayéndose. A mi hija esto le ha hecho William Kushner pasando con la llanta de su carro por su cabecita. Ahí le ha provocado instantáneamente muerte cerebral. Lo mismo han hecho con la ropa. Y en las conclusiones está compatibilidad recíproca, tanto entre la marca de la llanta con la ropa de mi hija, botamán izquierda, sector interno del pantalón, y compatibilidad, correspondencia recíproca entre la lesión, impresión observada en el sector derecho del rostro de la víctima, con uno de los dibujos del neumático del vehículo involucrado. Entonces, ahí no queda ninguna duda. Ahí no es que es mi versión o la versión de familiares, de amistades, de William Kushner Dávalos. No es. Aquí hay una versión científica. Es lo que explica qué es lo que ha pasado. Aquí también, y todas estas pruebas yo no las he mostrado durante todos estos años de juicio. Pese a todo el acoso, a toda la violencia psicológica que han ejercido sobre mi hijo, sobre mí y sobre mi nieta también en las redes sociales, y que ahorita está igual, porque mienten, porque tergiversan. Esta es la pericia, el estudio psicológico que ha hecho el IDIF sobre la personalidad de William Kushner Dávalos. ¿Y qué dice? Aquí les estoy leyendo. Es la pericia. Dice que él está en la búsqueda de autodominio, un fuerte deseo y ambición de imponerse por sobre los demás, carácter dominante y autoritario, egocentrismo y posesividad. Dice que incide en la crítica hacia gente menos educada debido a que la realiza con desdén y arrogancia. Es perfeccionista, dice que exhibe perfeccionismo, exhibicionismo y un comportamiento frío. Se puede advertir adicionalmente una preocupación somática, sentimiento de inferioridad corporal, descontento con su cuerpo, inmadurez emocional y dependencia materna. Dice también, ven, han visto, aquí está, la existencia de egocentrismo, mal ajuste sexual y cierto infantilismo, así como superficialidad social y extraversión. Están, sin embargo, motivadas por un fuerte deseo de conseguir dominio y aprobación social. Este tipo de personalidad posee un ajuste neurótico, con rasgos obsesivos compulsivos, paranoides y esquizoides al momento de la evaluación actual. Tiene ego exagerado. Aquí les estoy leyendo el informe del IDIF. Yo todas estas pruebas, como les decía, no les he mostrado durante estos años porque las redes sociales no son tribunales, y eso deberíamos tenerlo bien claro, no son tribunales. Ahí los perfiles falsos mandan las cosas como publicidad. Entonces, yo a quienes tenía que mostrarles todas estas pruebas es a los jueces. Es a los jueces. Y ahí ha estado el Ministerio Público, y ahí ha estado la Defensoría de la Niñez, viendo todo esto, escuchando todo esto. Entonces, hacer una campaña de desprestigio, porque esto ya comenzó al principio. Al principio han dicho que mi hija, más o menos que por borracha, porque sacaron una alcoholemia de 2.3 grados de alcohol en la sangre, que por estar así tan borracha, y lo dijo la mamá de William Kushner, que por eso se ha caído, que al correr ha caído. Bueno, pues hemos demostrado que, primero, que mi hija había tomado 2 mojitos, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, 2 mojitos. Otra cosa que se ha demostrado es que han violado la Constitución
Constitución Política del Estado al haberle hecho un examen de laboratorio a mi hija sin su consentimiento. Obviamente ella ya estaba con muerte cerebral, pero sin el consentimiento mío. Y esto lo dice el artículo 44 de la Constitución Política del Estado. A nadie le pueden hacer un examen de laboratorio si no hay consentimiento, salvo que corra riesgo su vida, dice. Pero resulta que luego hablan los médicos y los médicos dicen que ella ya estaba muerta. Ella ya estaba muerta. Y los medicamentos que le han puesto no estaban contraindicados contra el alcohol. Habla el bioquímico del laboratorio de la Clínica del Sur y dice, esa no es mi firma, es de uno de los asistentes que trabaja en el laboratorio que ni siquiera debió firmar ahí, que él nunca ha autorizado esa firma. Va la perita de toxicología y dice que en el humor vítreo han encontrado 0 alcohol y que con 2.3 grados de alcohol una persona no puede ni articular palabras, no puede caminar. Y resulta también que en la historia clínica de mi hija, en el reporte de enfermería, las enfermeras reportan, ponen por escrito que Luis Kushner Dávalos, el hermano, estaba con mi hija en emergencias, estaba en terapia intensiva, él ha sido el que ha llamado al médico, neurólogo, y sin consultarme a mí, él ha decidido todo y ha estado ahí tomando decisiones sobre Bien, mí. señora. Todo eso hemos demostrado en estos más de 4 años de juicio. Aproximadamente 5 años largos, ¿no? Bien, señora Helen, ya se nos está cumpliendo el tiempo. Unas preguntas, si usted quiere, las responde, si no, no las responde, señora Helen. Hay una recreación que se ha hecho en 3D, que está circulando. ¿Usted está de acuerdo con esa recreación, esa animación en 3D de lo sucedido? Bueno, no sé a cuál se refiere, porque yo también he hecho una recreación. Y una recreación que muestra justamente desde el principio, desde el momento en el que mi hija sale, y todo lo que ocurre, y cómo William Kushner llega directito ahí. Esa es mi versión. Muy bien. Y yo no me voy a poner a ver lo que de manera criminalizadora, lo que de manera tergiversada, tendenciosa, sacan, porque no es de ahora, eso lo han hecho mucho antes y que ha estado circulando en redes sociales. Tal vez esto no tenga que ver con el caso en sí, señora Helen, pero ¿qué opina usted al respecto que la doctora Barriga había ofrecido antes sus servicios al señor William Kushner? ¿Le merece alguna opinión? Mire, esa es otra mentira. Si usted hace una investigación, y yo creo que es tiempo, ¿no?, de que se hagan investigaciones, porque el periodismo no es solamente declaraciones. Paula Barriga no defiende a las víctimas. Paula Barriga defiende víctimas. Y por eso es que somos muchísimas familias de víctimas de feminicidio que estamos con Paula Barriga. Ella no va a ofrecer servicios a acusados de feminicidio. Y revisen ustedes, ¿cuántos casos? ¿Cuántos casos? Paula Barriga está en el caso de Alejandra Shaw, por ejemplo, en el caso de Abigail, es que es cualquier cantidad de casos. Bien, señora ¿Por qué Helen. por qué no dicen más bien que la defensa de William Kushner es la que se ha especializado en defender feminicidas, violadores? Ellos han defendido al hombre que ha matado a una niñita de 5 años. Entonces, yo creo que como periodistas sí que tenemos que ir más allá de la declaración de la parte y contraparte, porque resulta que no es lo mismo. Y ese es uno de los problemas grandes en la lucha contra la violencia a las mujeres. El rol de los periodistas, el rol del periodismo en general. La parte y la contraparte lo que hace es descalificar a la víctima y darle una palestra a los agresores. Entonces yo creo que todo hay que comprobarlo. Y si no hay posibilidad de comprobarlo, pues hay otros elementos como esto. ¿Cuánto Paula Barriga no defiende a feminicidas? Y si, digamos, hubiera pasado eso, ¿yo por qué he acudido a Paula Barriga? Precisamente porque yo sé que ella no defiende feminicidas, que ella está del lado de las víctimas. Bien, señora Helen. Bueno, William Y eso Kushner. sí que es posible comprobarlo. Bien, señora Helen. William Kushner ha sido sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto.
Sin embargo, su familia apelará a esa sentencia. ¿Qué palabras le merece esto? Están en su derecho, es el procedimiento. Durante estos más de 4 años de juicio, justamente por procedimiento, William Kushner ha tomado la palabra en muchísimas audiencias porque su derecho era tener la última palabra, hablar. A mí durante este tiempo, creo que una vez me han permitido hablar 1 minuto, pero él ha hablado el tiempo que ha querido, es su derecho, las apelaciones son su derecho también, y durante todos estos años que William Kushner ha pedido unas 8 o 10 veces cesación a la detención, también ha habido una audiencia y ha habido una apelación, ¿no? Es lo que dicta el procedimiento penal. Bien, señora Helen, nosotros como hijos del vecino le agradecemos muchísimo la presencia en el programa. Y para despedirse, pues no sé si usted quisiera emitir un mensaje a la gente, a la sociedad paceña, a la sociedad boliviana, que de manera directa o indirecta ha seguido este caso, señora Helen. Sí, yo lo que quisiera decir es que necesitamos que haya muchísimas, muchísimas más Andreas, mujeres que luchen por su dignidad, por su proyecto de vida, mujeres libres, y lo que tiene que haber, lo que ya no tiene que haber son más William Kushners que se sientan dueños de las mujeres al punto de matarlas, al punto de, si no pueden someterlas, matarlas. Tienen que haber muchísimas más Andreas, y yo las convoco a todas las mujeres jóvenes, a las mayores, a las niñas, a que ejerzan su libertad, y los convoco a los hombres. Colega, usted también lo convoco a que se revisen también, y que como sociedad todavía tenemos muchísimo que aprender sobre la violencia contra las mujeres y sobre el feminicidio, porque el feminicidio es matar la libertad de una mujer también. Bien, le Y agradezco. con esto dar un mensaje a la sociedad. Muy bien, le agradezco muchísimo, señora Helen Álvarez. Así es, hemos estado con la señora Helen Álvarez, mamá de Andrea, en el caso Kushner Aramayo. Vamos a la última pausa y enseguida retornamos con más de los hijos del vecino.